Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos esta semana con muchos temas a tratar. Tenemos que hablar sobre la economía y el crecimiento de la República Dominicana. Sí, señor, pero también tenemos la eliminación, el fin del peaje sombra. Asimismo, un anuncio de esta semana, pero hay que hablar sobre la justicia. Varios casos calientes en los tribunales, nuevas pruebas en la operación Medusa, nuevas pruebas en la operación Antipulpo. Ese es el tema más importante de la semana y adicional y relacionado con el mismo, el majarete que trataron de armarle a la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, con los guardias de la Fuerza Aérea. Y Una además tentativa más. el pataleo del PLD con todos los resultados de las auditorías y Sí. las gestiones del Ministerio Público para aprobar todos estos casos de corrupción. Así que esos son los temas de esta noche. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Bien, amigos, esta semana el presidente Abinader habló de que la recuperación después de la pandemia va muy bien. Se refería a la recuperación económica. En cuanto a la salud, sigue bajando el índice de contagio gracias a la cantidad de vacunados. Lo cierto es que me comentaba una persona que regresaba de ponerse la cuarta dosis, que cuando él llegó al centro de vacunación le preguntaron que cuál quería, si la Pfizer, la AstraZeneca o la Sinovac. Dice, este debe ser el único país del mundo donde a uno le preguntan cuál uno quiere. A la carta. Sí, y de verdad que eso no es en todas partes. La campaña de vacunación ha sido clave y haber tomado algunas decisiones como fue salir a comprar la vacuna y hacer una inversión enorme, pero a sabiendas de que perderíamos mucho más si se dejaba caminar la pandemia. Claro, Y si pero no la frenábamos aquí. también fue acertada la decisión de aplicar la tercera dosis antes de muchos países. De hecho, ahora es cuando se está aplicando en países de Norteamérica, como Estados Unidos y como Canadá. Eso ha mantenido a la población dominicana más protegida de la variante Delta, que es la que está dominando en este momento en la isla, pero también ha demostrado, según los primeros estudios que se han podido realizar para la variante Omicron, que una tercera dosis es altamente efectiva contra la variante Omicron. Así es, hasta dirigentes políticos hicieron críticas cuando se decidió poner esa tercera dosis. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el presidente acerca de la recuperación económica. La economía dominicana ha recuperado la totalidad de los empleos perdidos y planificamos la proyección de crecer en un 11% en este año. Y el director de presupuesto, José Rijo, había dicho que no había más recursos para lo que reclamaba la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Sin embargo, después de que ella fue a la comisión bicameral que estudia el presupuesto a reclamar o a solicitar que le aumentaran 2.000 y pico de millones de pesos más al presupuesto de la Procuraduría, el presidente entonces dijo que el Ministerio Público iba a tener todos los recursos que necesitara para hacer su trabajo, y después de eso, bueno, el director de presupuesto expresó esto en el programa El Día. Mira, el presupuesto de la Procuraduría General de la República estaba afectado anteriormente por todo el programa de construcción de las cárceles del sistema penitenciario. Al quitarse eso, esa partida importante, el presupuesto se reduce de unos 10.500 millones a unos 6.000 millones de pesos, 5.800 millones de pesos. Es decir, que aparentaba que la disminución era a la habilitación o mejoramiento y la posibilidad del trabajo del Ministerio Público. Y claro, y lo hemos dicho, para el Ministerio Público, para la justicia, habrá siempre disponibilidad de recursos para hacer los aportes que ellos requieran.
Y evidentemente, la institución que más ha estado trabajando desde agosto del año pasado ha sido la Procuraduría General de la República. Entonces, no se explicaba cómo en el presupuesto del 2022, en vez de agregarle más presupuesto, le estaban recortando 800 millones. Entonces, evidentemente, lo que pida doña Miriam Germán, el gobierno tiene que dárselo, porque esa es la garantía que tenemos los dominicanos de que van a estar no solamente las cabezas y la voluntad para perseguir la corrupción, sino también los recursos para hacerlo. Diana, la verdad es que eso es hasta negocio para el gobierno. Es porque se puede recuperar mucho, pero mucho dinero. Están pidiendo 2,000 y pico de millones de pesos más. Y cuando tú ves los expedientes, hay un expediente de 43,000 millones. Hay otro expediente como de 20,000 millones. Y cuando tú los juntas, son miles y miles de millones. De hecho, el equipo de abogados que consignó el Poder Ejecutivo para intentar recuperar lo robado al Estado dominicano está demandando, se está querellando por la vía civil para los encartados en la operación Antipulpo por 23,000 millones de pesos. 23,000 millones de pesos y la Procuraduría solo está pidiendo 2,000 más. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con el tema del fin del peaje sombra. Esta misma semana. Una noticia importante esta semana fue la que dio el presidente Abinader en el discurso más breve que hemos escuchado de un presidente. Duró 3 minutos y como 40 segundos. Y el discurso fue para anunciar el fin del peaje sombra. Uno de los contratos más corruptos en la historia. Un contrato mediante el cual en el 2001, gobierno PRM Hipólito, se hizo la gracia de concederle a una empresa colombiana que construyera una carretera para Samaná y que el Estado le iba a pagar no solamente por la construcción, sino que además ellos iban a poder poner un peaje y que ellos podían variar el precio todos los años. Variarlo es subirlo, porque nunca ha bajado, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que además el Estado le tenía que pagar por los carros que no pasaran por ahí. Es decir, se hace un cálculo de cuántos carros deben pasar para que ellos ganen dinero. ¿Y quién hizo el cálculo? Ellos mismos. No fue el Estado que dijo, ustedes deben recuperar tanto, el peaje puede ser así, así. No, no, no. Calculen ustedes cuánto ustedes se van a ganar. Tanto, bueno, entonces por cada carro que no pase, el Estado le va a pagar ese peaje. Señores, miles de millones. Todos los años, miles de millones, todos los años por el peaje sombra. Y la verdad es que uno no se explica cómo este gobierno pudo deshacer el contrato, buscar la manera de finalizar los contratos y los anteriores no buscaron la forma de salir de eso. Fue una negociación que se hizo durante el gobierno de Hipólito Mejía, pero ese contrato se mantuvo durante los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Y se mejoró a favor en esos otros gobiernos de la empresa. El ministro de Obras Públicas que negoció esos contratos fue Miguel Vargas Maldonado. Y luego hubo readecuaciones cuando estaba Víctor Díaz Rúa. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta oportunidad eso fue posible sencillamente porque aquí hay un Ministerio Público Independiente. ¿Qué fue lo que pasó? El Estado contrató como consultor al abogado Manuel Esquea Guerrero, el cual dijo, el contrato fue aprobado por el Congreso, por el Senado. Sin embargo, la parte del peaje sombra no está en lo que aprobó el Senado. Por lo tanto, son actos de violación a la ley, estafa contra el Estado y todo eso. Y dijo, recuerdo perfectamente en ese momento, el gobierno dominicano no tiene que honrar un día más el peaje sombra.
No tiene que honrarlo porque eso no lo aprobó el Congreso. Exactamente, pero lo que él recomendó al gobierno fue que ese caso se lo pusieran en manos al Ministerio Público con una querella para una persecución por corrupción. Inmediatamente transaron. ¿Por qué? Porque quienes están en el Ministerio Público ahora hacen su trabajo. Ahí nadie puede aspirar a una transacción. Y si en ese contrato se empieza a buscar, van a encontrar. Van a encontrar. Claro. Entonces, ahora aceptaron 410 millones de dólares, menos de lo que le faltaba al gobierno por pagar al Estado. Y además, a partir del próximo mes de enero, es decir, desde que comience el 2022, el peaje lo maneja el Estado, que el peaje va a seguir, le van a rebajar un 20%. Sin embargo, yo diría que deberían completar la obra, y aunque sabemos que el Estado necesita recursos para muchas cosas, es preferible que dejen el paso gratis. ¿Por qué? Porque es muy importante para el desarrollo de esa excelente zona turística. Todo el que vive en la península, en la hermosísima península de Samaná, llena de playas preciosas, merece que le quiten ese lastre económico, ese castigo por visitar esa zona. Claro, si en vez de 1,000 y pico de pesos cada vez que uno va a Samaná, fuera la mitad o fueran 300 o 400 y como quiera, es más que todos los otros peajes del país. Aún si lo bajan a la mitad, es más caro que todos los otros peajes del país. Seguro que habrá un mayor tránsito. Yo, sin embargo, creo que de todas formas debería haber una investigación para los que negociaron ese contrato, para los funcionarios que estuvieron involucrados en la negociación y aprobación de ese contrato. Es más, podemos irnos un poco más allá. A la luz de las experiencias que hemos tenido con este y otros contratos, debe establecerse una legislación que cuando se vaya a hacer una negociación del Estado con una empresa privada, sea nacional o sea extranjera, se publique qué es lo que se va a negociar. Se publique identificando a quiénes serán los negociadores a nombre del Estado. ¿Por qué? Porque en las negociaciones entre el Estado y empresas privadas, siempre salen ganando las empresas privadas. Siempre sale perdiendo el Estado, pero siempre salen ganando los que negociaron a nombre del Estado. Eso es todo. Así que en lo adelante aquí, cuando se esté negociando algo, el país, los ciudadanos, tenemos derecho a estar enterados de qué se está proponiendo y qué propone este y qué propone aquel. Para uno ver, porque que por ahí ha perdido mucho el Estado, pero se han forrado muchos representantes del Estado. Si para lograr la finalización de este contrato funcionó el hecho de que Manuel Esquea Guerrero dijera que había implicaciones penales y que eso debía investigarlo el Ministerio Público, yo creo que la investigación hay que hacerla como quiera. Bueno, para que ustedes vean que hasta para eso sirve un Ministerio Público de verdad, como el que tenemos ahora. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los temas de la justicia. ¿Cuántos temas importantes? Algunos con implicaciones un poco peligrosas. Ya regresamos. Esta misma semana. Diana, cada vez que vienen audiencias para casos de corrupción, antes de las audiencias surgen denuncias que ubican a los imputados que están cumpliendo medidas de coerción en peligro de perder la vida y todo eso. Y todo eso es para crear un ambiente y tratar de convencer a los jueces de que le den prisión domiciliaria o libertad. Esta no fue la excepción. Las autoridades penitenciarias, por supuesto que tienen el deber absoluto de garantizar la seguridad de todos los privados de libertad. Entiendo que lo están haciendo, ¿eh? Entiendo que lo están haciendo con muchísimo protocolo de seguridad. Esta semana, la esposa de Jean Alain Rodríguez, la señora María Isabel Pérez, denunció que llevaron a Najayo, donde está su esposo,
a 5 imputados del caso Larva de narcotráfico y ella dijo que eso ponía en peligro la vida de su esposo. Se llegó a hablar de que estaban en la misma celda. Entonces, eso es mentira. Sí estuvieron en Najayo, pero estuvieron ahí de paso porque los repartieron a diferentes cárceles, porque en esos casos se busca que no estén juntos en el mismo penal para que no se compongan, ¿verdad? Sí, pero es que ni siquiera estuvieron en contacto. Exactamente. Ni siquiera estuvieron, lo que explicó la Exacto. directora del nuevo modelo penitenciario es que sí, fueron trasladados momentáneamente, ¿eh? No fue que los dejaron ahí en la cárcel de Najayo, los trasladaron momentáneamente ahí, pero Y ellos de ni ahí los siquiera repartieron a 5 cárceles diferentes y esos de ahí 5 los llevaron a otros imputados. penales, pero ni siquiera estuvieron en el mismo lugar donde estaba Jean Alain Rodríguez. Para nada, para nada. Entonces, pero bueno, de todas maneras tiene derecho a quejarse y tiene derecho a reclamar garantías fuera del interés de crear un ambiente para reclamar la libertad. Entonces, sobre el caso Medusa, porque aquí estamos viendo el desarrollo de varios casos. Sobre el caso Medusa, que es el que tiene como principal imputado a Alexis Medina Sánchez, el Ministerio Público aportó nuevas pruebas al expediente y nuevas y muchas pruebas a la luz de varias auditorías que el Ministerio Público le había pedido a la Cámara de Cuentas anterior y no las había hecho, y que la actual Cámara de Cuentas sí las hizo. Y han encontrado un paquete de cosas más. Le pone la situación muy difícil a los imputados de los distintos casos de corrupción, estas auditorías que ha estado publicando la Cámara de Cuentas. En el caso de la Operación Medusa, la introducción de estas nuevas pruebas provocó que se pospusiera la audiencia de revisión de medida de coerción para Jean Alain Rodríguez y Forteza Ibarra. Y será entonces el día 20 de diciembre cuando se conozca esa revisión, ya con la incorporación de los nuevos elementos probatorios que el Ministerio Público ha incluido. Y mientras tanto, otro de los pasos interesantes que se están dando con estos expedientes es que hace tiempo que el presidente anunció que se había hecho un contrato del Estado con una cantidad de abogados para que iniciaran en la justicia imputaciones, reclamos de la devolución de los bienes robados al Estado. Y esos abogados trabajan por una comisión, es decir, por una parte de lo que obtenga el Estado en esas litis. Y varios abogados de ese equipo revelaron que están pidiendo en un recurso la devolución hasta ahora de 23.000 millones de pesos por parte de los imputados al Estado dominicano. ¿Qué te parece? Específicamente los imputados del caso Antipulpo. Ellos depositaron una querella ante la PEPCA para constituirse en actores civiles y reclamar esta indemnización al Estado dominicano. Bueno, pero sí. Es importante señalar, Diana, que esos abogados, entre otras medidas, requirieron medidas de coerción como hipotecas judiciales provisionales, embargos y todo ese tipo de cosas para preservar los bienes que se están reclamando en devolución. Así mismo, pero como tú decías, son varios casos al mismo tiempo. También está pendiente el conocimiento de la medida de coerción en la operación Coral 5G, en la segunda parte, y de aquí se desprenden también varias situaciones en esta semana. La recusación a la jueza Kenia Romero, que fue rechazada, luego querella contra la jueza Kenia Romero también por parte de los abogados de los Santos Viola. Entonces la jueza separó a de los Santos Viola del proceso de los demás para poder conocerle la medida de coerción a los demás que sí están interesados en que se les conozca, y eso ha ido retrasando el proceso de la medida de coerción para los imputados en Coral 5G, pero eventualmente se va a conocer porque esas recusaciones no pueden ser eternas. Así es, mira,
Todos esos son golpes de efectos y pataleos que no tienen muchos visos de prosperar. Por ejemplo, eso de cuestionar a los jueces, hacerle sometimiento, recusarlo y todo eso, es lo que alguna gente llama aquí en el ámbito de la justicia patadas voladoras de abogados defensores. Ahora hay una cosa que no existía antes, y es que para cada uno de esos casos que involucran mucho dinero sustraído al Estado, se contratan equipos de comunicación para llevar una campaña mediática. Por ejemplo, nosotros como medio, nuestros periodistas van a las audiencias y lo que dicen los periodistas que trabajan para un medio, oyen lo que dice el Ministerio Público, lo que dicen los abogados de la defensa y hacen una cosa equilibrada que tiene todo, pero en un trabajo de relaciones públicas, los abogados defensores de los acusados de corrupción viven mandando muchísimas notas que muchos medios la publican tal cual y usted tiene una sensación de que ellos están ganados, de que el Ministerio Público no tiene pruebas, pero cuando van a las audiencias la historia es absolutamente lo contrario. La medida de coerción que pide el Ministerio Público se la dan porque tienen base, porque tienen pruebas y todo eso. Y entonces hay un mundo mediático donde los abogados de los imputados están ganados y un mundo real donde están perdidos. Esa es la realidad. Bueno, por lo menos en la operación Antipulpo vamos a conocer todos los detalles en los próximos días. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos justamente vamos a hablar sobre ese caso, las auditorías, la reacción del PLD a las auditorías y la reacción de los magistrados Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso a los ataques del PLD. Ya volvemos. Esta misma semana. Bien amigos, continuamos con esta misma semana. Para que ustedes tengan una idea del colosal trabajo que viene realizando el Ministerio Público, oigan este pequeño dato. Nada más del caso Coral 5G, el Ministerio Público ha presentado ante los tribunales más de 15,000 páginas de evidencias. ¡Qué trabajo colosal! Solo en la operación Coral 5G, 15,000 páginas. Nada más en eso. Solamente en ese, pero además a todas estas evidencias que ya ha podido recabar el Ministerio Público, se suman ahora las auditorías de la Cámara de Cuentas a varias instituciones, obras públicas, salud pública, la OISOE, el CUSEP, la policía, el Ministerio de Educación, el FOMPER, y todas estas auditorías vienen a engrosar esa investigación del Ministerio Público. Justamente esta semana el Ministerio Público fue intimado ya por la jueza para que presente la acusación en la operación Antipulpo, que ya cumple el plazo para que la Procuraduría presente su acusación. Vamos a escuchar lo que dijo la magistrada Jenny Berenice Reynoso, porque eso viene ya en los próximos días. Es un proceso complejo que tiene cientos de pruebas nuevas, que tiene imputados nuevos con comisión de hechos muy grave. El Ministerio Público tiene miles de pruebas en el proceso, pero en los próximos días el equipo que ha estado trabajando prácticamente 24 horas en 2 turnos estaremos depositando la acusación, que ya estamos dándole los toques finales y que ha sido necesario esto a raíz de pruebas nuevas que se han incorporado en el proceso, que tienen que ver con las notificaciones que nos ha hecho la Cámara de Cuentas. Precisamente en el caso Antipulpo, la jueza Yanivet Rivas aplazó para el próximo viernes 17 la revisión de las medidas de coerción de Alexis Medina Sánchez, que aspira a que le cambie la prisión en Najayo por prisión domiciliaria. Entonces, él y otros 10 imputados del caso Antipulpo. Y se reenvió la audiencia de medida de coerción, de revisión de medida de coerción, porque el Ministerio Público agregó muchas pruebas más. Sí, y todo esto se desprende justamente de las auditorías. Exacto. Ahora está el PLD boca arriba precisamente
porque las publicaciones de estas auditorías le ponen la situación más difícil a los imputados por corrupción, incluyendo al hermano del expresidente, Alexis Medina. Y entonces hicieron una rueda de prensa esta semana para decir que la Cámara de Cuentas se está dejando utilizar del gobierno, que están publicando, quejándose de que publiquen las auditorías, que están publicando las auditorías, dicen ellos que sin haber finalizado los procesos y que le están sirviendo al Ministerio Público y al gobierno. Vamos a escuchar cómo lo dijo Charlie Mariotti en esa rueda de prensa. Esto deja claro que la actual judicialización de la política o politización de la justicia tiene el único objetivo de debilitar a la primera fuerza de oposición y la más capaz de hacer frente a la ineficiente e incapaz gestión del presente. Lo que pasa es que en 16 años de impunidad consecutivos, ¿verdad?, donde la Cámara de Cuentas estaba formada por cuadros del Comité Central del PLD. Los procuradores generales de la República eran cuadros del Comité Central del PLD. Los presidentes de la Suprema Corte de Justicia eran cuadros del Comité Central del PLD. Los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que es la que dilucida los casos de corrupción, tenía una mayoría de jueces que venían del Comité Central del PLD, la Cámara de Cuentas del PLD y todos los órganos de control controlados a su vez por el PLD. Se acostumbraron tanto que ahora ellos no quieren que se publiquen las auditorías que hace la Cámara de Cuentas. Que ya ellos entienden que lo correcto era como ellos lo hacían. Sí. Primero con los miembros de la Cámara de Cuentas puestos por ellos y segundo que las auditorías duraran 7, 10 años en realizarse y que nunca se publicaran tampoco los resultados. Entonces, pero la verdad es que uno se queda con la boca abierta viendo la consistencia de hormigón del rostro de los dirigentes del PLD que denuncian que el Ministerio Público está manipulado por motivos políticos. Ellos dicen eso. Ellos dicen eso. Que nada más ponían ahí a miembros de su propio Comité Central. Y la Procuradora General de la República, la Directora de Persecución, el director de la PEPCA, todos esos funcionarios fueron nombrados por el presidente Abinader sin conocerlos personalmente. La procuradora Germán Brito, en una comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio, dio de su propia voluntad el testimonio de que hasta ahora no ha recibido ningún mensaje del presidente, ni recados, ni papelitos, de nada, de ninguna clase. Entonces, el PLD decir que es una justicia, un Ministerio Público manipulado, que para judicializar la política, óigame, qué fuerza de cara. Tú te fijas, ya ellos no mencionan a doña Miriam Germán. Ellos han dirigido sus cañones contra Jenny Berenice Reynoso y contra Wilson Camacho, directora de persecución y director de la PEPCA. Y por eso fue la reacción esta semana, justamente. Y qué interesante lo que publicó en su cuenta de Twitter la magistrada Jenny Berenice. Dice, la única respuesta digna de un fiscal bajo ataque es ser más fiscal. Y eso sí pone a muchas canillas a temblar, porque ser más fiscal es investigar más y someter más. Claro, que es que lo tiene desasitiado. Pero también el presidente de la Cámara de Cuentas respondió a esos ataques del PLD que dicen que ellos están sirviendo, que los están utilizando para politizar los procesos judiciales. Escuchemos. Para poner en contexto a nuestros amigos televidentes, agregar nada más que lo que reclama el PLD es que no se publiquen las auditorías. A eso el presidente de la Cámara de Cuentas respondió así. Porque lo de nosotros es hacer un trabajo técnico, independiente, objetivo
fundamentado en las normas que rigen el ejercicio de la profesión, y ya el informe contentivo de los hallazgos, y ya es a otro estamento que le corresponde decidir si realmente esos indicios se constituyen en elementos suficientes y competentes para que los tribunales decidan. O sea, lo nuestro no es perseguir a nadie. Cámara de Cuentas no está para perseguir a nadie. Cámara de Cuentas está para ejercer el rol fiscalizador y hacer público lo público. Qué bien dicho, que la Cámara lo que hizo fue hacer público lo público, obviamente. Ahora, el pánico mezclado con agresividad frente a estos funcionarios judiciales, sobre todo contra Jenny Berenice Reynoso, provocó una situación sumamente delicada y peligrosa. Resulta que el lunes de esta semana fueron al programa El Día, ellos pidieron una oportunidad para hacer una denuncia, representantes de los generales retirados de la Fuerza Aérea. Y la denuncia la hizo el presidente de la entidad de generales de la Fuerza Aérea retirados, el mayor general retirado, Rafael Betances Nivar. Veamos. Nosotros entendemos que esos vehículos son propiedad de la Fuerza Aérea, porque así lo dice en el cargo. Tengo instrucciones, señores, me da mucho apuro, pero tenemos presiones de Jenny Berenice que ustedes deben de entregar todos los vehículos. Se refiere a que fue un funcionario que él dice que no identifica, un funcionario civil, que dijo que trabajaba para la procuradora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, y que se reunió en la Fuerza Aérea, en la sede de la Fuerza Aérea, con unos generales retirados que fueron convocados, y claro que ahí había militares activos, porque era en la Fuerza Aérea. Y a todos les dijo que su jefa, Jenny Berenice Reynoso, estaba mintiendo, le había ordenado quitarle los vehículos que tenían asignados los militares retirados, y que también les daba una primicia, que también le había dicho que había que quitarle las armas que tenían los retirados también. Y en varias ocasiones dijo, ella me llamó esta mañana y me dijo esto, vamos a oír un pedacito del audio porque fue grabado el individuo. No tenemos ningún tipo de culpa de convocarlo para que hagan entrega de los vehículos. Me parece que hay un general que está activo, hasta ese, lo consulté ayer, a ver si él no podía venir, porque estaba activo. Entonces el problema del PECA, que es quien nos manda a nosotros, esta mañana nos llamó Jenny, que si no lo hacemos nosotros, pues lo hace ella. Entonces, yo lo mejor es tratar de comunicarle, para después que yo le diga a ella que los vehículos ya están aquí, que venga ella a verificarlo, para yo sentarme con ella, para yo proceder nosotros nuevamente a entregárselo. Es decir, está tratando de azuzar a estos militares contra una funcionaria judicial que investiga casos de corrupción, entre ellos casos en los que están mezclados militares, ¿verdad? Bien. ¿Y quién es ese hombre? Ni los generales retirados que hicieron la denuncia sabían quién era, o por lo menos eso dijeron. El general Betances Nivar me dijo, no nos dejó ni una tarjetica. Y nosotros dijimos, pero qué extraño, porque a una base militar, todo el que entra tiene que saber adentro quién es y quiénes son hasta sus abuelitos, ¿verdad? Y ese señor no solamente entró, sino que en una reunión fue un portavoz que le habló a los militares. Y les decía, yo no entiendo qué es lo que Jenny Berenice quiere con ustedes. En fin, el caso es que le piden la llave de los carros. A nosotros nos causa extrañeza, lo entrevistamos Edith Febles y yo, y comenzamos a averiguar. Me comuniqué con el comandante de la Fuerza Aérea y le pregunté quién es ese hombre porque nadie lo identificaba.
Él no nos dijo el nombre, pero sí nos dijo quién era. Él es de la Contraloría General de la República, que fueron a hacer una auditoría que yo solicité. Digo, pero él le dijo a los generales que estaban ahí que la jefa de él era Jenny Berenice Reynoso. Dice, bueno, nosotros pedimos una auditoría de la Contraloría y él vino a eso. Bueno, entrevistamos entonces en el día al Contralor General de la República y este lo identificó. El hombre es efectivamente coordinador de auditores de la Contraloría y se llama Joel Encarnación. ¿Por qué ese hombre que va en una misión de la Contraloría les dice a los generales que la jefa de él, Jenny Berenice, que le mandó a quitar las armas, los carros y toda la cosa? ¿Qué plan hay ahí? Porque eso no parece una ocurrencia. No es un loco que ha llegado a un sitio y que nadie sabe quién es, sino que lleva con una misión específica. Y dice todo esto. En consonancia con esa labor que él hizo ahí, entonces un diputado del partido de Zorrilla Osuna, que es un mayor general retirado, se pronuncia en la Cámara de Diputados que no se puede tolerar esta falta de respeto contra los militares, pero eso es mientras se estaban diciendo que era Jenny Berenice, y cuando se descubre que no, que fue un impostor, entonces yo no sé si él ha vuelto a hablar, yo creo que no, en la Cámara para decir, señores, excúsenme, es que yo tenía un dato errado, no. Entonces estas son cosas que indican que parece que hay gente que quiere jugar con fuego. Bueno, la Contraloría emitió un comunicado diciendo que había cancelado a ese empleado, pero todavía no está muy clara por qué. O sea, no está muy claro el por qué. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ese empleado de la Contraloría se hizo pasar por subalterno de Jenny Berenice Reynoso para despojar de una veintena de vehículos a generales retirados? La verdad es que eso estuvo muy extraño. Sí. Efectivamente. Entonces, yo me imagino que eso lo están investigando, aunque todo está callado. Hasta ayer los vehículos no los habían devuelto todavía. Y había que devolverlos como máximo al día siguiente. ¿Qué es lo que se está cocinando? Pues miren, la verdad es que este Ministerio Público tiene la responsabilidad, la honestidad y la autoridad para actuar en bien de la justicia y para recuperar los robados al Estado Dominicano. Primero comenzaron a decir, no se metan con los guardias. ¿Y quién se ha metido con los guardias? Se metieron los generales superiores que se robaron el dinero de los uniformes. Había partidas que eran para uniformes de las que se llevaron. Dinero de el alimento de los comedores y dinero que estaba destinado a los servicios de seguridad para cuidar al presidente. Entonces, ¿quién se metió con la guardia? O 6 o 7 jefes de la guardia. Sí, exactamente, los mismos guardias. Pero no todos, no, ¿eh? Sí. Muy altos rangos para aprovecharse de los más chiquitos. Exactamente. El colmo, ponerle unos sueldos de 30,000 pesos y le tenían que devolver a ellos 28 y quedarse con 2. Mira, esta semana y la siguiente, aunque ya vamos a estar entrados en las fiestas navideñas, prometen ser muy movidas con estos casos de corrupción. El Ministerio Público tendrá que someter la acusación de la operación Antipulpo. Están fijadas las fechas también para conocimiento de medidas de coerción en Medusa, en Coral 5G. Así que el 2021 todavía promete. Señores, hemos llegado al final de este programa. Sí, señor. Disfruten de estos días de celebraciones en familia, sin excesos, pero disfrútenla 100%. Nos vemos el próximo sábado.